Amén, gloria a Dios, aleluya. Una nomás está gozoso. Dile a tu hermano lo que está al lado allí, yo no sé lo que tú has venido. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a escuchar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Vámonos a este hermoso tiempo a mirar este pasaje de las Escrituras en el libro de Segunda de Timoteo, por favor. Lo vamos a ver del capítulo 2, del verso 14 hasta el verso 26. Todos a la Escritura, aleluya, amén. Vamos a mirar este hermoso tema que considero que es digno de ser enseñado, predicado, porque si hay algo que hoy más que nunca el mundo tiene que conocer, entender y saber, es cuán grande es ese Dios de misericordia. Así que estamos listos cuando estés allí, me sigues, y los que no, ahí estamos en el monitor. Dice la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y si su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento, dice la Escritura, pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. Está firme, no cambia, no muda. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice la Escritura: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, pero con todos apto para enseñar y sufrido. Estos versos que vienen son los versos que quiero centrarme en esta hermosa mañana, compartiéndote lo que dice la palabra. Dice la Escritura, el verso 25, que son mansedumbre, corrija a los que se oponen dice a los que se oponen, porque quizá Dios ¿de qué? Les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? El verso 26 marca un punto muy hermoso diciendo: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Así que esta mañana yo le pongo este título tan hermoso que podemos ver a través de la palabra del Señor, que dice: y escapen del lazo en la que están cautivos bajo la voluntad de él. ¿Sabes? Este es un hermoso tema. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es lo único que te va a ayudar a escapar de ¿qué dice la Escritura? El arrepentimiento te va a ayudar a que tú escapes del lazo de ¿qué? Del diablo, las cuales están cautivos a la voluntad de él. Vamos a orar, porque esta palabra tiene que hablarles hoy a sus corazones, como Dios hablándole a un pueblo que es heredero de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ahí donde tú estás, vamos ahora. Dios de los cielos, yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Sé que tu amor es incomparable e inimaginable, Señor, por
porque cada día podemos ver a través de cada mañana, Señor, cuánto nos amas y tu misericordia son para siempre. Por eso, Dios, esta palabra lo pongo delante de ti y yo creo y declaro en el nombre de Jesús que tu amor y tu verdad nos guiarán en justicia, en verdad y en santidad, para ser dignos delante de ti, Señor, como dice tu palabra, de escapar delante de aquel que está siempre oponiéndose, Señor, a tus propósitos, a tus planes. Pero hoy en este tiempo nos rendimos delante de ti, los cuales, Señor, clamamos ante tu presencia, que abras nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, abras todo nuestro ser y nos enseñes a entender, a comprender, Señor, lo que verdaderamente tu palabra hoy nos quiere hablar para poder, Señor, ser dignos de escapar, dice tu palabra, del lazo del diablo. Padre, en el amor de Cristo nos rendimos a ti, declaramos tu presencia, Espíritu Santo, hablándonos directamente al corazón, guiando nuestras vidas al propósito por el cual tú, Señor, hoy nos has llamado. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor y gracias, aleluya. Una de las cosas que veo a través de la Escritura, de todo lo que hemos leído en este hermoso tiempo, marcó mucho mi corazón porque este verso 26 nos dice, cuando miramos de una forma clara, empezando del 25 diciendo esta verdad, y con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizá. Y dice, por si quizá les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué? La verdad. ¿Qué dice más? Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Para muchos de repente digan, bueno, que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. O es que de repente puedan decir, no, estoy joven para todavía estar allí, tengo que vivir la vida. Déjame decirte que el arrepentimiento no es algo que te compete a ti. Amén. El arrepentimiento es exclusivamente le compete a Dios. Y si Dios quiere, Él te da el arrepentimiento. Y si tú lo rechazas, déjame decirte que tu condición es muy triste y muy penosa. Sí, porque la Biblia dice de esta manera, para muchos de repente que no están leyendo y no están entendiendo, el verso 25 dice, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los opositores? Los que no quieren a Cristo. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que de repente muchas veces se les predicó la palabra, aquellos que muchas veces de repente se les dijo, reciba a Jesús como tu Señor y Salvador, y ellos dijeron, no es mi tiempo, no, es que todavía soy joven, es que todavía tengo mis niños pequeños. Déjame decirte algo importante, la Biblia dice que Dios, ¿para qué? Dice que tenemos que corregirlo con mansedumbre a los que se oponen, porque quizá, esa palabra me impresiona, iglesia. Cuando miramos nosotros la Escritura y dice que, porque quizá, el verso 25, por favor, marca mucho esa palabra, porque con mansedumbre corrijan los que se oponen, porque ¿qué? Quizá. ¿Sabe qué significa esa palabra quizá? Pues de repente Dios quiera. De repente Dios te oiga, o de repente Dios se le plazca, o de repente Dios en su misericordia te conceda hoy la salvación, hoy te conceda el arrepentimiento para entrar a ser salvo. De repente Dios te conceda, pero sabe, no está en el hombre, no está en lo que hagas, no está en cuántos años estés en la iglesia, está en que si Dios te permite ser salvo. Por eso mucha gente no ha llegado todavía a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no ha comprendido que la salvación, el arrepentimiento no está en tu potestad, está en la potestad de Dios. Y si Dios quiere te salva, y si no, no. Porque recuerda, leíamos en el pasaje anterior, en la casa de Dios hay vasos de barro, hay vasos de oro, y hay vasos viles. Porque no todos son salvos, no todos van a ser salvos. ¿Y sabes por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Podemos llamarlo predestinación. De repente hay muchos que cuestionen este asunto. Pero a mí me impacta mucho esta palabra. Porque quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la situación de la vida de estos hombres, dice el verso 26, es que
Dios quiere que ellos escapen del lazo del diablo, que están cautivos a su voluntad. No importa qué carrera tengas, cuántos títulos tengas, qué iglesia vayas, no importa dónde tú te encuentres, si eres grande, chico, pobre, no. Oh, sabes, la Biblia dice algo claro. Dios quiere que todos escapen del lazo del diablo, que están cautivos a su voluntad. No importa qué hermoso o caro sea tu corbata, tu saco o qué reloj tan grande. Dice que ellos están bajo la voluntad de ¿quién? Está en la voluntad del diablo. Ellos están sometidos, gobernados por el diablo. Ellos ni cuenta se dan, pero sin embargo pueden mirar ellos que hay cosas que están pasando alrededor de su vida. Hay cosas que están golpeando su vida y ellos no se han dado cuenta que ellos le están sirviendo al diablo. No, ellos dicen que yo no soy malo, es que yo no soy perverso, es que yo no soy como los otros y por eso creo que Dios tendrá misericordia. No, déjame decirte una verdad muy grande. No es por lo que hagas, por lo que tengas. Si Dios no te permite el arrepentimiento, nunca lograrás ser salvo. El arrepentimiento, di conmigo, el arrepentimiento nos libra del lazo del diablo. No hay otra forma, iglesia. La palabra es una sola. Si no te arrepientes, si no cambias tu forma de vida, si no cambias tu forma de pensar, si no cambias tu forma de tener en tu corazón principios y valores, tú no puedes ser salvo. La palabra que nos dice aquí es que Dios quiere que todos escapen del lazo del diablo, que están ¿qué? Cautivos a su voluntad de Él. Es por eso es que no importa cuántas cosas bonitas hagas. De una u otra forma, estas personas que se oponen a la verdad de Dios están prisioneros, están cautivos, están camino por un camino de perdición, están caminos enlazados, prisioneros hacia un lago de fuego, que es el lugar donde van a terminar todos aquellos que un día escucharon la palabra, pero no quisieron obedecerla. Son ese lugar donde el diablo los va a llevar, el diablo los va a sentenciar. ¿Por qué? Dice la palabra en el libro de Pedro, dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y yo quiero que en esta hora tú entiendas que el diablo no es una historia, el diablo no es solamente un mito, el diablo no es solamente una frase o no, señor, el diablo es un ente que existe, el diablo es un ente que es real y él sabe que si tú quieres ignorarla y si quieres tú no conocerlo, él se hará más invisible en tu vida para tomar control de ti, para guiarte y arrastrarte hacia la condenación y la perdición. Por ello, yo te digo algo importante. No hay otra forma como Dios pueda salvar tu vida. No hay otra forma como Dios pueda traer su gracia, su amor y tu verdad, si no es a través del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es algo que tenga que ver contigo, algo que esté en tu potestad, algo que decidas en tu corazón o algo que tenga que ver con lo que haces. No, señores, el arrepentimiento es algo que viene del cielo, aleluya. Es algo que solo le compete a Dios. Y si Dios quiere tocar a tu corazón, te redarguirá de juicio, de pecado, de condenación. Y entonces tú entenderás que el diablo es real. Tú entenderás que Dios es santo, fiel y poderoso y su amor te ha abrazado. Y hoy te dice, hijo mío eres tú, aleluya. Señor, no darás de requerido por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más nosotros ignoremos la verdad, más cautivos somos del diablo. Jesús miró al pueblo y les dijo, oh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe por qué? Porque ignorar la verdad de Dios te lleva a cautividad, te lleva a prisión, te lleva a miseria, te lleva a maldición, te lleva a vivir una vida de enfermedad, una vida de donde todo es esterilidad, porque donde lo que no hay en la vida de Dios, solo hay esterilidad, miseria, pobreza, enfermedad, crisis, hambruna, distensiones, pleito, contienda, borracheras, herejía. Podrá haber todo lo malo. ¿Sabes por qué? Porque donde está Dios hay paz, hay gozo, hay bondad, hay templanza, dominio propio y gracia. Hay favor, hay poder y autoridad. ¿Cuánto dicen amén? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Yo miro las Escrituras y puedo darme cuenta de algo muy importante. ¿Cuán real es todas estas cosas? Porque la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice la palabra, para enseñarnos a comprender lo que está pasando hoy en este mundo. Y aunque tú quieras ignorarlo, aunque tú quieras decir, bueno, poco, un pecadito, pues Dios me ama, Dios no, déjame decirte algo importante. El pecado
te destruye. El pecado te enlaza. El pecado activa todo el infierno contra ti. Así es, sí, Señor. Entiéndelo. Dios es amor, pero Él no puede violentar tu libre albedrío si tú no lo amas. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de ¿qué? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. ¿Sabe lo que es el diablo? ¿Sabes cuál es el final de una vida no arrepentida? Es que el diablo va a hacer lo posible y lo imposible por cegarte. Va a hacer lo posible y lo imposible para que no te resplandezca el evangelio de Cristo. Va a hacer lo posible y imposible para que tú sigas viviendo a tu manera y a tu estilo. Para que tú seas una persona que vaya bajo tus preceptos y no bajo los mandamientos de Dios. Y sabes, cuanto más te alejes de la verdad, más tendrá dominio Satanás sobre tu vida, más estarás enlazado cautivo, porque la palabra es cautividad. Sabes que cuando yo hablo de cautividad, no estoy hablando solo como un ejemplo, mirando al hombre gadareno, que estaba en los sepulcros encadenado, estaba cautivo. ¿Por quiénes? Por demonios. ¿Cuántos demonios? Una legión. 1800 demonios dentro de un cuerpo. Y sabes, esa cautividad, ese gobierno, ese dominio que Satanás tenía sobre la vida de este hombre, fue porque este hombre no conoció la verdad. Fue porque este hombre nunca quiso amar la verdad. Fue porque este hombre, si un día se le presentó la verdad, nunca la abrazó, nunca la honró, nunca la respetó, nunca lo valoró, nunca creyó que ella tenía poder para librarla de aquel que cada día busca solo matar, robar y destruir lo bueno que hay en la vida de los hombres. Pero esta fue la situación que este hombre pasó hasta que un día se encontró con la verdad de Dios y tuvo que ser libre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesucristo salió un día de encuentro y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le dijo, sal de ahí, le dijo. Y se fueron y se echaron a los hatos de cerdo y los cerdos terminaron en el abismo. Y ese hombre fue libre. ¿Sabes? Esto nos habla algo muy importante. Esto nos habla de lo que dice la Escritura. Cuán es real la vida de mucha gente hoy en día. Y ellos ni cuenta se han dado que de una u otra forma el no vivir conforme a la palabra los lleva a la cautividad, los lleva al gobierno de Satanás, los lleva a toda la voluntad plena del infierno para vivir en esta vida. ¿Y sabes por qué? Porque no quisieron amar la verdad. Esto es algo triste, algo penoso, algo que de repente que Jesús no quiere para la vida de aquellos que están hoy escuchando este mensaje. Es algo que Dios no quiere que el hombre sufra, pero Dios nos habla y nos da la libertad y nos dice y nos da la solución al problema. Pero el problema empieza no en Dios, el problema empieza en tu corazón, porque eres tú que vas a tener que decidir si verdaderamente tu amor es sincero a Dios, si tu amor es íntegro en Dios, si tu amor está lleno de santidad, porque solo con santidad y solo con integridad puedes llegar a tener una comunión con el Dios santo y verdadero, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Amén. Señor, gloria a Sin Dios. santidad nadie verá el rostro de Dios, y eso es lo que la Escritura nos dice. Y la santidad es un conjunto de elementos que tienen que ver con justicia, con integridad, con verdad, con fidelidad. Tiene que ver mucho con lo que es tu forma de vivir, en la forma como tú te relacionas con el Dios vivo, y tiene que ver cuánto tú lo amas de verdad. Si amas más a Dios que a tu propia vida, porque aquel que quiera amar su vida, dijo el Señor, la perderá, pero el que lo pierda por causa mía, lo hallará. Si hay algo que tienes que meditar en esta hermosa hora, es saber qué estás haciendo, si es la palabra la que te está guiando, o eres tú quien está tratando de seguir a tu manera las cosas de Dios. Porque si es así, déjame decirte que no te has arrepentido. Dios no te ha concedido el perdón de tus pecados. Dios no te ha concedido la libertad de ser salvo. Y si eso no lo has logrado, déjame decirte que lo que estás haciendo es una vida plena y dependiente solo en tu propia voluntad. Pero no en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
¿Y todo por qué? Porque todo empieza cuando tú tienes una mente de Cristo, tienes una mente renovada, tú llegas a comprender que cuánto es buena, agradable y perfecta vivir en la obediencia a la palabra de Dios. Sí, Señor, gloria a Dios. ¿Saben qué triste es ver? Por eso que cuando vemos este pasaje de 2 de Corintios 4:4, la Biblia dice que ellos fueron cegados en el entendimiento, dice, de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Quién hizo todo eso? El Dios de este siglo. ¿Sabe cómo se llama el Dios de este siglo? Se llama Satanás, se llama Lucifer, se llama el dragón, se llama la serpiente, llámalo como quieras, pero es el mismo personaje que ha venido aquí, dice la palabra, a robar, a matar y a destruir. Y de repente no lo quieras conocer, de repente quieras ignorarlo, déjame decirle, ignorar su presencia es ignorar sus maquinaciones, de la forma como puede llevar a muchos hombres de buen corazón al infierno. Ignorar que Él existe es ignorar su poder y ignorar todo lo malo que Él tiene para tu vida, por lo cual tu vida queda expuesta para que Él haga lo que quiera contigo, y si lo logra contigo, déjame decirte que lo va a hacer con tus hijos y con los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si tú no estás dispuesto a vivir en la palabra, si tú no estás dispuesto a vivir la integridad de Dios, si tú no estás dispuesto a vivir conforme escrito está, entonces déjame decirte que no estás siendo una persona que ha sido salvo, una persona que ha pasado por un arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero es una vida de una persona que está amando a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Por eso Jesús le dijo: aquel que quiera amar su vida, la perderá. Oh, déjame decirte algo importante. Si no tienes pasión para la oración, si no tienes pasión para la palabra, si tú no tienes pasión para venir a congregar, si no tienes pasión para vivir una vida de santidad, entonces no has pasado por el verdadero arrepentimiento. No has pasado, no has conocido. Dios no te ha concedido el don de la salvación. Porque el arrepentimiento no es algo que esté en ti, no es algo que digas: oh, me voy a meter 21 días de ayuno, o me voy a meter 3 días de ayuno. No, tú no lo arreglas ni con 25 días de ayuno, ni con 50 días de ayuno. No, eso viene directamente de Dios, y es por gracia, es por amor, es por lo que viven en fe, creyendo en Él. Pero eso es algo que solo le compete a Él, porque la palabra es clara. Dice la Escritura: quizá Dios les conceda. Quizá Dios les conceda. Pero bienaventurados los que han sido concebidos a través del arrepentimiento, es conocer la verdad, y el conocer la verdad, vivir por ella y no soltarla, agarrarla y hacerla suya, hacerla una sola. Y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los demás, porque si los demás se quieren perder, que se pierdan, pero yo seguiré a Cristo. David dijo: ante el ejército se levante contra mí a mi diestra, a mi siniestra no tendré mal alguno, porque yo estoy confiando en Jehová. Aleluya. Oh, qué grande es Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Hoy es día que tú tienes que entender esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque es el arrepentimiento lo que va a romper los lazos que un día te ataron por causa del pecado. Es el arrepentimiento que Dios te concede por vivir una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de justicia, una vida de integridad. Dios es lo que va a romper todo señorío, gobierno de Satanás sobre tu vida. Y por causa tuya, libre en Cristo, las de tus generaciones también. ¡Aleluya! Seguimos mirando lo que dice la palabra y nos vamos dando cuenta de la situación real de la vida en este mundo. La situación de la vida de mucha gente. En el libro de Efesios capítulo 2, el verso 1, podemos verlo de una forma muy clara. ¿Sabes por qué? Porque a veces hemos pensado que el arrepentimiento simplemente es una acción que tenga que ver con un lloriqueo, con un remordimiento, tenga que ver con un asunto de repente poner la cara de piedad. Pero déjame decirte algo importante: eso no le tiene miedo al diablo. El diablo no le tiene miedo a alguien que vive en esa faceta. El diablo le tiene miedo a una persona que ha cambiado de verdad, alguien que está viviendo ahora conforme a la palabra, que está buscando a Dios ahora más que nunca, que ha puesto en su reto, en su corazón, vivir para Dios y no para sí mismo. El arrepentimiento trae esos frutos, el arrepentimiento trae cambio, transformación. El arrepentimiento verdadero es algo que te dice la palabra, que es lo que va a llevar tu vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Si no estás viviendo esa etapa verdadera de arrepentimiento, entonces nunca te has arrepentido. Nunca.
Porque el verdadero arrepentimiento es como el hijo pródigo que un día se dio cuenta que estaba con los cerdos y quería comer la comida de los cerdos, porque yo estoy seguro que ese joven era judío y ese hombre, el cerdo es símbolo de abominación, el cerdo es símbolo de inmundicia, y él quería comer la comida de la inmundicia. Pero un día dijo él, volveré a mi casa donde he salido, volveré a mi casa, porque en mi casa de mi padre hay mucha comida, hay mucho alimento. Y dice que él se paró y dijo: diré, he pecado con el cielo y contra la tierra, y he pecado contra ti, Padre. Aunque no sea digno de ser llamado hijo tuyo, Señor, hazme como uno de jordanero. El verdadero arrepentimiento es nunca más volver a hacer las cosas que hacíamos antes cuando no teníamos a Cristo. Así es. Amén. El verdadero arrepentimiento es verdaderamente un cambio, una transformación de situación y de condición. Si antes yo vivía con inmundicia, si antes yo vivía en mi propia vida egoísta, mezquina, miserable, si antes yo vivía una vida donde solamente yo decidía lo que yo quería y nunca la palabra de Dios, eso entonces quiere decir que nunca te has arrepentido, que nunca Dios te ha concedido el arrepentimiento. Lo que has estado haciendo tú solamente es un simplemente redargüimiento a tu manera. Pero déjame decirte, porque el verdadero arrepentimiento sale de la inmundicia, sale de la vida monótona, sale de la religiosidad, sale de la inmundicia, sale y va a buscar ir a la casa del Padre. Aleluya. Ir a la casa del Padre es estar en comunión con Él, es estar a cuentas con Él, es ser posicionado como hijo, es tener la identidad, la integridad, tener la revelación, la gracia, el poder de Dios en tu vida. Estar en la casa del Padre es ser revestido de nuevo con la vestidura de santidad, de integridad, pero no tener la vestidura y quedarse así con la situación del hijo pródigo, en esa condición del cerdo comiendo, que tratando de comer su algarrobo. Es vivir en inmundicia, vivir en tu independencia, vivir bajo el gobierno y señorío de Satanás. Dice la escritura en el libro de Efesios: y Él le dio vida a vosotros cuando ¿qué? Cuando estaban muertos en qué? En vuestros delitos y pecados. Déjame decirte algo. Santo Dios. Esta es la pura realidad de la vida de hoy. Es la pura realidad. ¿Sabes? Yo me admiro mucho porque mucha gente de buen corazón viene a la iglesia, pero no sabe qué es el arrepentimiento. No sabe qué verdaderamente necesita para ser conforme al corazón de Dios. Y lo está tratando de hacer a su manera, a su estilo, ahí, como dice, a chispazos. No, déjame decirte algo, iglesia. Si Dios no te concede el arrepentimiento, si Dios no pone en tu corazón el querer como el hacer, para dejar la inmundicia, el pecado, la ociosidad, para dejar todas aquellas flojeras y toda esa forma de vivir que quieras, tú nunca vas a experimentar el arrepentimiento. No, porque el arrepentimiento solo viene de Dios. Él te hace la invitación porque dice: tipo aceptable te he llamado, en tiempo aceptable hoy te he recibido para ser mi hijo, y yo te he dicho: hijo mío eres tú. Y si tú te arrepientes de verdad y amas su palabra y amas su presencia, tú y yo tenemos cuenta, dice el Señor, y vendré a ti y me revelaré a ti. El arrepentimiento verdadero es ya no vivir en la vida que vivíamos antes. El verdadero arrepentimiento ya no es caer en el sistema que antes que nos era parte de nuestra vida, sino el verdadero arrepentimiento es hacer las cosas que a Dios le agrada, es hacer las cosas que Él quiere, es decir las cosas que Él nos dice que digamos. El verdadero arrepentimiento es un cambio. Di conmigo: cambio. Es una transformación. Es una transformación. Y si tú no te dejas transformar por la verdad de Dios, entonces déjame decirte que esta palabra que dice la palabra en el verso 26 del capítulo 2 del libro de Segunda de Timoteo se va a ver en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te dice que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a su voluntad. Sí, porque cuando el diablo tiene cautividad a una mente, nunca van a probar a hacer lo bueno. Si el diablo tiene cautivos sus emociones, sentimientos, afecto, voluntad, ellos nunca van a buscar lo bueno. No van a buscarlo. Ellos van a buscar permanecer 2 horas, 3 horas en la televisión antes que 15 minutos leyendo la palabra de Dios. Y todavía cuando el diablo tiene cautividad sus emociones, sentimientos, afecto, voluntad, ellos van a tratar de vivir a su forma, a su manera, ante a lo que Dios diga. Pero el que tiene arrepentimiento ama lo justo, ama lo bueno, aleluya. Sabe hacer lo bueno, como dice Salmo 1. Es alguien que no anda en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de
día. Ese es un hombre que se ha arrepentido. Ese es un hombre que le está diciendo: yo no voy a volver al lugar donde mi Cristo me sacó. Yo no voy a volver a hablar la forma como antes yo vivía y yo hablaba, sino ahora que tengo la mente de Cristo, ahora voy a convertir todas las maldiciones que antes el diablo usaba para convertirlas en bendiciones. ¿Saben? Eso es el fruto de un arrepentimiento: gozo, paz, templanza, dominio propio, unción, poder, gracia. Y preocúpate si no es lo que está Dios esperando de ti, porque los que están en Él, todos llevan frutos. Dice en mí, así como el pámpano, si está pegado a mí, lleva mucho fruto, y mi Padre viene y los limpia para que sigan llevando fruto y sigan llevando fruto. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, entonces nunca has conocido el arrepentimiento. Oh, qué tremendo es esto, iglesia. Qué duro, qué verdad, qué tremendo es esto. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día necesitamos entender esta realidad. Necesitamos comprender esta realidad, que hay un diablo que está haciendo lo imposible sutilmente, con patitas de algodón, tratando de llevar por diseños equivocados a muchos buenos hombres llamados a ser salvos, pero por causa de no tener un arrepentimiento constante y perseverante, los está arrastrando al lugar donde Jesucristo los sacó. Los está llevando a prisiones de cautividad. ¿Sabes por qué? Porque ellos en su forma de vivir están todavía prisioneros por mamón, prisioneros por la ambición, por el egocentrismo, están siendo prisioneros por la avaricia, están siendo prisioneros por el odio, por el rencor, por la ofensa, el resentimiento, y por eso ellos no pueden venir a la iglesia, y por eso ellos no pueden ser sensibles a la voz de Dios, y por eso no pueden permanecer ni 5 minutos en la palabra, no pueden permanecer ni 1 hora en oración. ¿Sabes por qué? Porque su vida está en cautividad, son prisioneros a la voluntad de Él, porque Jesús le dijo esta verdad: porque aquel a quien tú te sometes, ese será tu Señor. Si tu Señor es el sueño, el cansancio, la pereza, si tu Señor es el egocentrismo, el yo, ese es tu Señor, pero no será mi Señor de los cielos. Wow, santo Dios. Si a ti te gobierna ese estilo de vida donde tú has vivido a tu manera, déjame decirte que no es mi Dios, porque mi Dios ama la santidad, mi Dios ama la justicia, mi Dios ama la integridad, mi Dios ama a los que son esforzados y valientes, mi Dios ama a los que están bajo su pacto. Aleluya. A eso Dios ama, y por ello viene el Señor, por aquellos que nunca van a dejar que su vestidura se manche de inmundicia. Por eso no te asombra que una iglesia de 85 se vayan y todos se queden. ¿Sabes por qué? Porque nunca conocieron el arrepentimiento. Nunca lo conocieron. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia nos registra la existencia de un diablo, de un Satanás, de un dragón, una serpiente antigua. No se habla la existencia para que tú tengas cuidado, para que tú estés alerta, para que tú te revistas de las armaduras de Dios, para que tú seas una mujer, un hombre que cada día esté orando y velando. Porque si no estás en esa posición donde Dios quiere, déjame decirte que el diablo vendrá a buscarte como león rugiente, porque él está buscando a quien devorar. Deja la oración, deja la congregación, deja la palabra. El diablo va a venir a devorarte, y te vas a dar cuenta que cuando un momento ya no sientas ganas de orar, no tienes ganas de congregar, no tengas ganas de vivir justicia, no vivas ganas de tener santidad, es demasiado tarde. El diablo ya te arrastró al lugar donde Jesucristo te había hecho libre. Santo Dios. Sí, y no te has dado cuenta. Pero la Biblia es clara y nos advierte y nos dice claramente que con mansedumbre corrijamos lo que se pone, porque quizá Dios le conceda, quizá, y así se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué es lo que te puede librar del lazo de Satanás, iglesia? ¿Qué es lo que te puede librar? Son 2 cosas: el arrepentimiento y la verdad de Dios. Si no amas el arrepentimiento y la verdad de Dios, porque la vida de los hombres que no tienen a Cristo, ellos están bajo la potestad de Satanás, del príncipe de este mundo. Ellos están caminando bajo cautividad.
Porque un verdadero hijo de Dios no puede caer bajo cautividad. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede caer endemoniado. ¿Sabes por qué? Porque en él está habitando ¿quién? Está habitando la dulce presencia del Espíritu Santo. Él está como poderoso gigante adelante de ti peleando las batallas tuyas. Aleluya. Señor, gloria a ti, Padre mío. Dale palmas a aquel que vive y reina porque Él es el Santo de Israel. Cada vez que nosotros estamos entendiendo muy bien la posición y la condición de Satanás, nosotros estamos cada día más alertas cuando dicen amén. Gloria a Dios, amén. Cuando tú vas entendiendo quién es el diablo y cuáles son sus maquinaciones, cuáles son la forma de vida que él quiere y la forma como él quiere establecer en la vida de los hombres, tú caminarás alerta, caminarás como atalaya, caminarás siempre atento. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es un ser que solo tiene un objetivo en esta vida y la tiene para con tu vida, y es matarte, robarte y destruirte. Ay, qué miedo me da, pastor, usted cuando habla, es que yo le tengo miedo al diablo. Que tenga miedo el diablo, no tú, porque la palabra dice en 1 Timoteo que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, porque mayores son los que están contigo con los que están afuera. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. No tenemos que ser sinceros, iglesia. Nosotros tenemos que reconocer verdaderamente que mayor es el que está con nosotros Así es. que el que está afuera. Sí, Señor. Mayor. Por eso la palabra nos hace ver y entender que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, llámalo como quieras, está maquinando, está tramando. Él no le importa demorarse años, tratar de conseguir conquistar tu mente, tu corazón. Él con patitas de algodón va a tratar de que de una u otra forma rompan los principios de la palabra, rompan los mandamientos de Dios para que se activen las maldiciones sobre tu vida y a través de esas maldiciones Él pueda tener control de ti, de tus hijos y de tus generaciones. Él va a tratar de que por un momento el cansancio te agobie, te arrastre y te haga creer que tienes un derecho delante de Dios, cuando la palabra de Dios dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar, porque es para ellos que vino, dijo el Señor, para ellos es quien he venido a buscarlo. Pero el diablo va a tratar de hacerte creer que solamente tú tengas que creer en lo que tú crees y quebrantar la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo un día a Josué: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el camino del cristiano es un camino de valiente, porque acá no tienen parte ni suerte los cobardes. ¿Por qué? Porque el diablo no es una historia, el diablo no es un cuento, el diablo no es un mito, es un ser real que existe y tiene poder y tiene maquinaciones y tiene influencia si tú le permites. Si tú le permites. Porque si tú eres un hijo de Dios, no hay diablo ni demonio que te pueda detener. Amén. Sí, Amén. Señor. Gloria a Dios. Porque el poderoso de Israel va contigo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuándo entenderás esta verdad? Por eso que cómo es que la palabra nos habla y nos dice la situación real de esta persona, la situación real de ellos, de tal forma que podemos ver su posición y la voluntad de Él para con los hombres. Es la ruina, es la enfermedad, porque Él va a tratar de toda forma que tú rompas los mandamientos de Dios. Por eso tú vas al Salmo 119, te vas a dar cuenta de todo lo que David decía: oh Señor, enséñame tus estatutos, enséñame tus ordenanzas, enséñame tus mandamientos, enséñame, Señor, tu decreto, y los amaré, Señor, los amaré. Porque David sabía que cuanto más conozca la verdad, más libre sería del gobierno de Satanás. Cuanto más conozca la verdad, más sería una persona agradable a Dios. Cuanto más conozca la verdad, sería una persona que caminaría conforme al propósito y la voluntad de Dios. Por eso la Biblia llama a David un varón conforme al corazón de Jehová. Cuanto más tú conozcas la verdad, más libre eres del diablo y más aceptable te vuelves a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ignorar la verdad te lleva a vivir en cautividad, te lleva a vivir en enfermedad, te lleva a vivir en prisiones, te lleva a vivir aún alejado de la gracia, del favor de Dios y de la salvación. Y te lleva no solo a ti, te lleva a tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si no lo había visto de esta manera, déjame decírtelo, que hay un riesgo muy grande, porque el pecado es el resultado de una vida que no tiene un arrepentimiento verdadero. El pecado.
eso que mucha gente que va a la iglesia y no hay cambios en su vida, porque no han conocido el arrepentimiento. Ellos piensan que un simple remordimiento es suficiente. No, el arrepentimiento tiene que mostrarse con frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Una vida de oración, una vida de palabra. No hay un arrepentimiento al vacío. No, señores. El arrepentimiento verdadero son frutos. Si tú verdaderamente has creído a Jesús y no se ve en ti una pasión por la palabra, una pasión por la oración, una pasión por venir a congregar, una pasión por vivir en justicia y santidad, déjame decirte que no estás viviendo en arrepentimiento. No, simplemente ha sido un redarguir en tu corazón, pero no un arrepentimiento. Y el problema empieza cuando nosotros a veces tratamos de vivir la vida a la manera que nosotros querramos y olvidamos que tenemos que verdaderamente dejar nuestra forma de vida, las cuales corrompen todo. ¿Sabes? Déjame decirte esto. Y te voy a sacar una lista demasiado grande de todas aquellas cosas que se muestran cuando tú no has conocido el arrepentimiento. Ve conmigo a la palabra del libro de Romanos, capítulo 5, verso 8 en adelante. Y tengo que decirlo. Tengo que decirlo porque Cristo vino por una iglesia salva, aleluya. Vino por una iglesia limpia, dice las palabras. Mas Dios muestra su amor para con quienes. Nosotros. ¿En que siendo qué? Aún pecadores. Aún pecadores. Cristo murió. Sigue. Pues mucho más estando ya justificados en qué. Su sangre. Y su sangre. Por él seremos salvos de qué. De la ira. De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su Vida. y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la sigamos. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a quienes, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes pues de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Sigue. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión. Adán, el cual es figura de qué? Del que había de venir. Pero el don no fue como qué, como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sigue? Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. Para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia de la justicia. Aquí viene. Así que por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres a la justificación de vida. ¿Sigue? Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Seguimos nosotros mirando, por favor. Vámonos al capítulo 1 y nos centramos en el verso 32. Aceleramos esto. Romanos capítulo 1, verso 32. Miren, y aquí vamos a encontrar una realidad muy grande. Quienes habiendo entendido ¿qué? ¿Qué dice la Escritura?
Juicio. Escuchen esto, y esto es tremendo. ¿Sabes? Quiero empezar con esto porque este es algo que tiene que ver mucho con lo que son aquellas personas que han venido un tiempo a la iglesia, personas que se les ha predicado la palabra, personas que se les ha enseñado la palabra, personas que han gustado de un momento u otro la presencia del Espíritu Santo, personas que han tenido la revelación de la palabra de Dios, pero a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, a quienes se les habló que un día van a ir por causa del pecado, el lago de fuego, que un día van a ir allí en ese lugar que Dios no preparó para los hombres, un día que se les dijo que el pecado los lleva, los condena y los sentencia a muerte eterna, aquellos que un día se les enseñó, se les predicó, se les habló, dice la palabra, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que un día de juzgar a los vivos y a los muertos, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. No solo las que los hacen, sino también los que se complacen. Y ese es el problema. Que la gente que está afuera, la gente que no conoce a Cristo, cuando ellos pecan, no solo lo hacen, se complacen, se deleitan. Ellos viven una vida donde cada día sueñan y piensan a seguir haciendo lo malo. En ellos no hay arrepentimiento, en ellos no hay cambio de actitud ni de pensamiento. Ellos creen que están bien y siguen haciendo lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque si algún momento se les habló la palabra, algún momento se les dio el entendimiento de entender que hay un Dios que debe juzgar a los vivos y a los muertos, les dio igual. A ellos se les dio igual, no obedecieron, siguieron viviendo a su manera. Ellos siguieron, pero mira lo que pasa aquí. Dice la palabra, los que cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que los practican. ¿Qué significa? Bueno, mi hijo, bueno, pues así lo aprenderá. Ya pues, ¿qué haremos? Es joven, la vida le enseñará, permitiendo, consintiendo pecado, inmundicia en su vida. Siga adelante, por favor, el verso siguiente. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues con lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas a los hacen lo mismo. Vamos, sigue avanzando. Dice la palabra, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿según qué? Según la verdad. Vete al 32, verso 32, capítulo 1, 32, hijo. 1:32. Bien. Déjame buscarlo aquí, porque es este verso. Del 25 al 32 es. Vamos, me pasé mucho. Romanos capítulo 1 del 25, mira lo que dice. ¿Lo tienes? Y a quienes cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora sí. Porque este Dios los entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas, pues en sus mujeres, dice, pues aún sus mujeres cambiaron lo uso natural por lo que es contra la naturaleza. Sigue. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se desviaron a su lascivia unos contra otros. Sigamos el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, Dios los entregó ¿qué? A una mente A una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Sigue. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. ¿Llenos de qué? De envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo, miren esto es lo más tremendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso, iglesia?
¿A cuántos de ellos se les predicó el arrepentimiento? ¿A cuántos se les predicó en la calle el evangelismo, la salvación, el amor de Dios, la misericordia? ¿Cuántos de ellos? No pueden excusarse de que ellos no conocieron la verdad, porque muchos le hemos predicado la palabra. A muchos se les ha dicho que realmente vengan al arrepentimiento. Pero ¿qué hicieron con eso? Lo despreciaron, lo negaron. Y comenzaron a vivir su vida a su manera, a su estilo. Pero dice la palabra, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, los que viven en ese diseño de vida, tales cosas no son dignos de qué. Dice que son, perdón, tales son cosas son dignos de qué. De muerte. De muerte. No solo las que lo hacen, sino también los que se Los que se complacen con los que lo practican. con mi Cristo. De la gloria. Esto es duro. Esto es duro. Porque le hemos dicho muchos de ellos que de tal forma amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, sí, Señor. A muchos le hemos hablado de esa verdad. A muchos le hemos dicho verdaderamente cuán grande es Dios y cuán grande es la lista del pecado por la cual a ellos Dios los va a condenar. Le hemos dicho que ellos se arrepientan, le hemos dicho que ellos vuelvan a buscar a Dios. Lo hemos dicho de las condiciones que muchas veces hay en la vida de ellos. ¿Y sabes por qué? Porque no queremos que caigan en esa cautividad, no queremos que caigan bajo el gobierno del lazo del diablo. Dios en su inmenso amor los permite que el arrepentimiento sea manifestado en su vida. Dios le quiere darle verdaderamente salvación en su vida, pero ¿qué pasa cuando tú no lo quieres? ¿Qué pasa cuando tú lo rechazas? ¿Qué pasa cuando tú pones prioridades a tu vida, que a los planes que Dios ha establecido para ti, para llevarte a un cambio, a una transformación, a un arrepentimiento? ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es un estilo de vida que va basado por la fe. Si tú no te atreves a vivir lo que dice la palabra por fe, entonces nunca vendrá arrepentimiento. Dios te puede otorgar hoy arrepentimiento y te dice cree en su Hijo Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios te puede dar la salvación, pero si tú no te atreves a creer la palabra, si tú no te atreves a cambiar, si tú no tomas una decisión de la forma de vida que se está llevando para hacer algo diferente en tu vida, entonces tú estás rechazando la salvación, tú estás despreciando la salvación, tú estás despreciando el verdadero arrepentimiento que te lleva a tu salvación. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de la palabra. Cuando tú no quieres vivir la palabra, tú rechazas la verdad, tú rechazas el arrepentimiento. Y Dios no puede hacer nada por alguien que no quiera creerle a su palabra. Dios no podrá hacer a alguien porque no quiere verdaderamente vivir una vida de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que ser no solo un día, no 2 días, no un año. No, el arrepentimiento tiene que ser de todos los días. Porque diga aquel que no ha pecado y tiene la primera piedra, dijo Jesús a la multitud que quería creerse religiosa, que quería creerse que ya tenía ya la santidad salvada, comprada. Y se dieron cuenta que ninguno de ellos digno de tirar la piedra a la mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. Y Jesús miró a la mujer y le dijo, mujer, ¿alguien te acusa? Miró ella y no encontró a nadie. Y dijo, no, Señor, yo tampoco, le dijo Jesús. Si tú no tienes misericordia, y sinceramente por entender el gran amor que Dios tiene por ti, si tú no tienes entendimiento de lo que Dios está dispuesto a hacer por tu vida y tú amarlo por la forma como Él te permite acercarte a su vida, que es a través de la vida de qué, a través de una vida arrepentida, a través de una vida de buscando la verdad de Dios, porque cuanto más busques la verdad de Dios, más serán rotas las cadenas que el diablo un día puso sobre tu vida. Porque eso es lo que dice la palabra, lo hemos leído. Muchos de ellos están bajo el gobierno, el lazo de ¿quién? De Satanás. Ellos están bajo su gobierno, su señorío. Y la única forma de escapar de eso, repito, es a través del arrepentimiento, es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Si yo no vivo una vida constante de arrepentimiento, de cambio, de traer fruto en mi vida, ¿qué significa eso, pastor? ¿Qué es el arrepentimiento? Defínamelo, porque yo estoy entendiendo una verdad grande, pero no entiendo cómo me voy a arrepentir, no entiendo cómo voy a ser salvo, cómo voy a llevar una vida renovada. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de pensamiento. Si yo no renuevo mi mente todos los días con la palabra de Dios, ¿qué es más? Es cambio de actitudes. Ya deja de odiar, deja de vivir rencoroso, deja de vivir para ti mismo. ¿Y qué más? Más el arrepentimiento es cambio de estilo de vida. Antes lo que tú practicabas ya no lo hagas. Ahora comienza a hacer las cosas que a Dios le agrada a través de su palabra. Comienza a vivir esforzada. No solo un día, no 2 días, no un mes, no un año. No, todos los días de tu vida. Porque si algún momento pecas y te arrepientes de verdad,
Vas a tener que ir y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, dije algo que no debí. Eso es arrepentimiento. Y tienes que vivir una vida constante, perseverante de arrepentimiento. Porque aquel que diga que no tiene pecado, a Dios lo hace mentiroso. Sí, Señor. A Dios le hace mentiroso. Porque no hay justo ni aún uno, dijo el Señor. ¿Qué significa eso? Que muchas veces estamos propensos a fallar. Pero si vivimos una vida de arrepentimiento, podemos volver y mirarle a la cara a aquel que un día nos lastimó y yo decirle, perdóname, mi amor, perdóname, corazón, perdóname, no quise decirlo, no quise hacerlo. Y estamos a cuenta rápidamente y comenzamos a ver cambios, comenzamos a ver fruto, comenzamos a ver renovación, comenzamos a ver verdaderamente una vida firme, fuerte, estable en Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento trae fruto. ¿Sabes? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, ese nunca más va a volver a hacer lo que hizo antes, sino que ahora vas a ver otros cambios en su forma de vida. Cambios de bien, iglesia, cambios de esperanza, cambios de actitud, de pensamiento. Y eso es el arrepentimiento verdadero de Dios. El arrepentimiento que se establece por medio de la verdad. Porque cuanto más verdad sepas tú, más arrepentimiento va a venir en tu vida. Por eso la palabra dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de revelación, por falta de conocimiento. El diablo sabe que si tú conoces la verdad, tú vas a ser libre. Amén, Señor. Pero Él va a hacer lo posible y lo imposible para que tu vida no cambie. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque siempre va a hacerte creer que tú tienes la razón, pero tu razón no sirve, porque ya nosotros no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Y lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí, sí, Señor. Por eso es que ya no depende ahora de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, sino lo que Cristo quiere ahora conmigo. Amén, gloria a Dios. Pero yo no comprendo algo importante. Muchos que han dicho, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, tú eres mi todo. Y yo no lo veo acá. Porque hoy tenemos una cita con nuestro Dios. Amén. Y yo no lo veo acá. Qué mentiroso eres. Ya empezaste a pecar. Sí, Señor, ahí voy a estar. Y no te veo acá. No te veo buscando. No te veo ayunando. No te veo orando. No te veo intercediendo. No te veo estudiando. Qué mentiroso te has vuelto. Porque cuando uno verdaderamente se ha arrepentido, uno verdaderamente va a comenzar a buscar lo que es de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque el arrepentimiento es ya no vivir nosotros, sino es Cristo que vive en mí. Amén, gloria a Dios. Pero si todavía sale tremenda lista que nos sacó Romano, pleitos, contiendas, iras, enemistades, lujuria, lascivia, borrachera y todo lo que está allí, pregunto yo, esos no son frutos del Espíritu. Esos no son frutos del arrepentimiento. No, señores, ¿son frutos de qué? Son frutos de la carne. Son frutos de una naturaleza caída, una naturaleza que está bajo maldición. Esa es una vida que no se ha arrepentido. Es una vida que no ha conocido a Dios, una vida que no quiere vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y esa vida está bajo condenación, esa vida está bajo cautividad, esa vida está bajo enlazo. Aunque no lo quieran reconocer, esa forma de enojarse, esa forma de fastidiarse, esa forma de decir, ay, qué peso el pastor. No, sí. Esa actitud no viene de Dios, porque el que ama su palabra se goza, aleluya. Y recibe con humildad el consejo de lo alto, recibe la palabra de esperanza que nos salva. Porque el Espíritu ama la verdad de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero el diablo no le gusta, pues, y se va a enojar y se va a fastidiar. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que los que viven en esa naturaleza son gente que no está viviendo en arrepentimiento. No está viviendo, por eso que no hay frutos. No hay frutos en su vida de justicia. Solo hay frutos de su carne, frutos de su naturaleza vieja. Y mucha iglesia está así, muchas iglesias están caminando en esa situación porque no quieren arrepentirse. ¿Por qué no quieren arrepentirse? Quieren que Dios obre a favor de ellos, pero ellos no quieren entregarle su vida al Señor. Pero a mí me impresiona, repito, porque mucha gente le ha dicho, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor. Porque la palabra Señor es curioso. Y curio que dice, amo, dueño absoluto de tu vida. Y yo no entiendo cómo es posible que se atrevan ellos un día a complacer más su propia naturaleza que a lo que Dios quiere por una vida de obediencia. Por eso la palabra dice, yo tengo pensamientos de bien, dice el Señor, y no pensamientos de mal. Yo tengo pensamientos de bien. Pero la pregunta que muchas veces vamos a ir impartiendo en este lado es, ¿y cómo escapo yo de eso? ¿Cómo escapo? Voy terminando. ¿Cómo voy a escapar yo de esa realidad tan dura que hoy el mundo está pasando? Y hablamos de iglesia.
No solo de personas que están afuera. Yo creo que con las personas de afuera tenemos que ser más misericordiosos. Porque ya entendemos su situación, ¿verdad? Sí, Y Señor. tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que predicar la palabra. Pero de las personas que estamos dentro de la iglesia, de las personas que estamos aprendiendo la palabra y que no lo vivan, eso es impresionante. Sí, pues. Amén. Que no vean frutos. ¿Cuántos años tienen y no hay frutos? Santo Dios. Si el arrepentimiento tiene frutos. Tiene frutos, iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué no hay frutos? Porque no están arrepentidos de verdad. No aman la palabra. Yo no digo amar la palabra como quien la lee. No. Yo digo el que ama la palabra como quien lo pone en práctica todos los días. Como quien depende de ella en cada etapa de su vida. Como quien mira que en ella hay la vida eterna. Como alguien que está agradándole a Dios sobre todas las cosas. Estoy hablando de alguien que se esfuerza a hacer lo que Dios dice y no lo que yo digo. Sí, Señor. Porque para ser verdadero cristiano es ser valiente. Por eso lo primero que la Biblia nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Gloria a Dios. Para que tú venzas al diablo, al mundo y a la carne. Gloria a Dios. Dios hizo una iglesia fuerte, madura. La hizo una iglesia poderosa. Amén. No lo que ven mis ojos hoy. Una iglesia débil. Una iglesia raquítica. Una iglesia de nombre, de tierra, de expansión. Pero todos bajo el lazo del diablo. Embrujados, hechizados. Enfermos. ¿Por qué? Porque no quisieron ir al arrepentimiento. Ellos creen tener la fuerza de irse a dormir con odio, rencor, resentimiento, ofensa en su corazón. Y les da igual vivir así que ir a acercarse a Dios y pedir perdón. Y sabes, te digo algo, yo no entiendo eso. No necesitaríamos ni psicólogos ni terapeutas si fuéramos todos los días el secreto de Dios. Estaríamos amando a los enemigos, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Gloria a Dios. Y el perfecto amor cubre multitud de errores. Estaríamos puestos para leer la otra mejilla aquel que nos quiera herir o lastimar. Porque el arrepentimiento verdadero tiene esas características. Pero si nosotros no estamos buscando lo que es de Dios, ¿cómo seremos libres de todo ese lazo que dice la palabra en el pasaje de Timoteo? ¿Cómo escaparemos del lazo del diablo en la cual están cautivos a la voluntad de Él? No, es que yo decidí. Déjame decirte, no eras tú, era el que está abajo. No, es que yo fui. No eras tú. Era el diablo que tenía controlado tus emociones, tus sentimientos. Aquel que te susurró, roba, miente, engaña, oh sí, desobedece, rebélate, maldice. No eras tú. Era aquel que te tenía controlado. Si no, pregúntale, ¿tú crees que el diablo le gusta vivir en santidad? ¿Tú crees que al diablo le gusta vivir en la verdad? Y a todos los que los tiene prisioneros, se los lleva al mundo. Eso es un indicativo de que están prisioneros por el diablo. Que no lo quieren reconocer, es un problema de ellos, porque están vendados sus entendimientos para que el evangelio no les resplandezca. Pero ellos son prisioneros. Un día estuvieron en la iglesia, pero por cosas que ellos permitieron, dejaron que el diablo tomara control de ellos. Ahora están allí en el mundo, están sirviéndole al mundo, afanados por el mundo, están sirviendo a Mamón, están sirviéndole a muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no quisieron vivir una vida de arrepentimiento. Pero mi pregunta fue, ¿cómo escaparé yo de ello? ¿Cómo? Y te respondo,
La única forma de escapar del lazo del diablo es teniendo una vida constante de arrepentimiento en nuestros hijos. Recuerda, no hay justo ni uno. Vamos a tropezar, vamos a caer, pero nos levantamos, amén. Vamos a equivocarnos, pero nos levantamos, amén. Vamos a fallar, pero nos levantamos, amén. Y cada vez que caemos, nos levantamos más rápido como un resorte, de tal forma que el diablo ni cuenta se va a dar cuando caímos. Amén. Gloria a Dios. Porque el arrepentimiento hace eso. El arrepentimiento hace que tú no te acuestes a tu cama amargado, herido, enojado. No, automáticamente le vas, Señor, perdóname, vale, pon una cuenta con la persona y dice, amor, perdóname, te ofendí de ti, mira, oramos y ya está, ya el diablo se quedó con las ganas de querer meter su mano cochina. El diablo se quedó con las ganas de enlazarte. ¿Sabes por qué? Porque tú vives una vida constante de arrepentimiento. Es una persona que reconoce sus errores, que reconoce su falta, que reconoce ofensas, reconoce su vida equivocada. Alguna persona de arrepentimiento es alguien que dice, no me voy a quedar así. No, yo voy a hacer lo bueno, lo justo, lo recto, lo agradable, lo perfecto a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es alguien que cada día está pensando en agradarle a Dios más que a sí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque Él dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, tú no puedes vivir así. Y si estás viviendo de forma equivocada, es que Cristo no está contigo, está el otro. Porque el que ama mi palabra, guardará mis mandamientos, dijo el Señor. Porque aquel que me ama, mis palabras amará, dijo el Señor. Y el que me ama tiene la vida eterna. ¿Y qué parte de la Escritura queda espacio para decir que yo puedo vivir a mi manera? No, señores. No engañéis, Dios no puede ser burlado. No caigamos en mentira. Si no tenemos una vida de arrepentimiento, iglesia, inconscientemente le estaremos abriendo las puertas al diablo constantemente y perseverantemente. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás con problemas? Repito, no hay pasión, no hay ganas de vivir una vida en santidad, en justicia, en obediencia. Y de eso son las cosas que tienes que luchar. Recuerda, tienes 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. No te distraigas. El mundo va a querer cautivarte. El mundo va a querer aprisionarte, va a querer volverte a llevar al lugar donde Jesús te sacó. La carne va a volver a querer tener lugar, el dominio, control de tu vida. Y el diablo va a volver a querer tomar dominio, señorío sobre tu vida y tu familia. Jesús te sacó de allí. No vuelvas. No vuelvas, iglesia. Yo quiero orar por ti. Ponte de pie. Ponme la canción que te pedí, hermano. Ahí donde estás, déjame decirte algo. De muchas formas y de muchas maneras a veces fallamos a Dios.